Mis hermanos, buenos días. Y bueno, como siempre, creo que como iglesia siempre queremos darle la gloria, la honra al Señor. Y si nos reunimos cada domingo como iglesia es para eso, es para poder entender claramente qué es lo que el Señor quiere y a través de su palabra. Si, si hay una iglesia en la que yo no quisiera haber participado, es la iglesia de Primera de Corintios. Es una iglesia en la que no hubiera querido estar allí. Pero también, si hay una iglesia en la que yo hubiera querido ver ese proceso y hubiera querido estar, es en la de Segunda de Corintios. Esa también me fascina. Ustedes están estudiando esta carta, hermosa carta, y desde el principio ustedes leyeron acerca de Iglesia de Jesucristo, que se congrega en Aposento Alto 140, ¿cierto? Eso somos la iglesia del Señor Jesucristo. Aquí ellos estaban en Corinto, nosotros estamos en Colombia, Bogotá y Aposento Alto 140. Han venido estudiando cada tema, cada capítulo, y una de las grandes ventajas que tenemos nosotros como maestros también es que al estudiar un libro no nos podemos saltar ningún tema. No nos podemos saltar temas, no nos podemos saltar un capítulo. El día de hoy quiero que ustedes busquen allí en sus Biblias, por favor, o que abran sus Biblias algunos, otros que busquen allí en su celular. Primera de Corintios, capítulo 11. Muy bien, entonces busquen allí Primera de Corintios 11 y quiero pedirle el favor a Edwin, si lo quieres leer en voz alta, por favor. Primera de Corintios, capítulo 11. Hasta el 16, sí. Gracias. ¿Alguien tiene problema que yo tenga el casco puesto? ¿Debería ponérmelo o no debería ponérmelo? Es una decisión que yo tomo, ¿cierto? Para los hermanos aquí que tienen bicicleta, es una decisión que toman cuando salen de la casa. ¿Se llevan el casco o no se lo llevan?
¿Se lo van a poner? ¿Dónde se pondrían el casco? ¿Cuando entran al restaurante o cuando van en bicicleta? Y creo que algunos no se ponen el casco, no solamente de pronto porque no lo tienen, otros porque se les olvidó, pero hay otros porque se despeinan, hay otros porque al quitárselos el espeluco es terrible. Entonces, de alguna manera, todos tienen una razón para hacerlo o no hacerlo, ¿cierto? En últimas, el que no se puso el casco y se estrelló contra un bus, pues a mí no me afectó, ¿cierto? ¿Quién debería habérselo puesto? El que iba en bicicleta, eso es, y es algo que no discutimos. Yo no sé si ustedes durante este tiempo de estudio de Primera de Corintios discutieron acerca del tema de eso de que hayan de relaciones sexuales del hijo con la madrastra. Eso era en ese tiempo, hoy no importa. Yo no sé si ustedes discutieron el tema de, bueno, eso de la soltería como que no es bueno, eso como que Primera de Corintios 7, eso de que mi cuerpo le pertenece a mi esposa. Yo no creo eso, yo no lo creo. Yo no sé si ustedes discutieron esos temas, pero sí sé lo que aquí nos enseña Pablo, y es lo que quiero que hoy veamos. ¿Qué nos está enseñando Pablo acerca de este capítulo tan sencillo? Solo 16 versículos, que yo puedo tomar una decisión al final de este estudio, y es: ¿lo hago? ¿No lo hago? ¿Rompo la hoja o no? No rompamos la hoja. Yo siempre cargo resaltador o el marcador negro. Entonces, bueno, al final yo puedo tomar la decisión de si lo quiero resaltar o si lo quiero eliminar de mi Biblia. Con eso no tengo, o no vuelvo en este caso a tener problemas. Pero Pablo estuvo casi 2 años allí en Corintios y logró ganar una autoridad especial sobre los miembros de la iglesia. Su sacrificio, su esfuerzo, su predicación, vieron el amor y la gracia que el Señor estaba dando, no solamente a través de él, sino en la iglesia, y que lo que él enseñaba era la palabra de Dios. Por eso no lo discutían. Y una de las razones por las cuales los corintios le mandaron a él las cartas con todas estas quejas era porque confiaban el que él les dijera lo que el Señor quería que se hiciera en la iglesia. Eso era lo que en ese momento estaba pasando. Entonces, ya sin casco, amado Señor, oramos juntos aquí como iglesia, pidiendo que seas tú quien nos dirige en este tiempo, que sea tu Espíritu Santo dándonos la sabiduría, que nos abras el entendimiento, que despejes nuestras mentes, no solamente de presuposiciones, sino también de querer sesgar tu palabra. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo iluminándonos para que esto así pase, que podamos entender y aplicar tu palabra. Amén. Bueno, hermanos, entonces 1 Corintios capítulo 11 versículos 1 al 16, ¿sí están en sus Biblias? ¿Sí? Ahí están, muy bien. Entonces, antes del capítulo 11 empezamos a ver a Pablo hablando acerca de ciertas características especiales de la iglesia, dudas que ellos tenían acerca de la soltería, del matrimonio, de la libertad en Cristo, de si podemos o no podemos hacerlo. Pero desde el capítulo 14 en adelante, por lo menos desde el 11 hasta el 14, nos está hablando acerca de un contexto especial que es en la iglesia, cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia se congrega. Habían muchos problemas en esta iglesia, y uno de ellos era de gran controversia, y era el papel o el rol que tenía la mujer dentro de la congregación. ¿Cuál era ese rol que debía asumir la esposa o la mujer dentro del contexto de la iglesia? ¿Qué de ellas deberían hacer? ¿Por qué? Porque lo que hicieran o no hicieran podría ocasionar no solamente divisiones, sino también desviaciones o entretención para desviar la vista de lo principal, de la prioridad. Entonces aquí vamos a empezar a mirar qué puede ser cultural, qué es el principio y qué quiere Dios que nosotros obedezcamos, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y parte de lo que está hablando Pablo es que juntos como iglesia, cuando nos reunimos,
no debería haber paso a la confusión, no debería haber paso a la distracción, y que como iglesia, incluso sus líderes creo que están muy a tanto de eso, que no hayan distracciones. Imagínense ustedes ahorita una luz dando vueltas aquí con colores rojos y verdes. Entonces, no, eso quitémoslo, eso puede ser muy bonito, pero causa distracción. Hay cosas que no deberían estar en medio del culto de adoración. ¿Por qué? Porque nos distraen. ¿Qué queremos? Y por eso inicié de esa manera. Cuando nos reunimos, creo que ninguno de ustedes, bueno, espero que no haya venido ninguno obligado, pero si no vinieron obligados es porque querían llegar a este lugar para que juntos como iglesia glorifiquen al Señor, que le den la gloria a Él, que puedan reunirse, celebrar lo que acabaron de celebrar ustedes, la cena del Señor. ¿Qué tan importante es que, bueno, cuando la próximo domingo sí voy a la iglesia porque van a enseñar del 17 en adelante y habla de la cena. En el primero del 11 del 1 al 16 mejor no voy, yo ya sé de qué van a hablar. Entonces, pero la cena sí es importante, pero y entonces los primeros 16 versículos serán importantes, serán de relevancia entre nosotros. Hay algo importante durante todo este tiempo de enseñanza, y es que debemos también entender el contexto cultural sobre el que se escribió allí Primera de Corintios. ¿Cuál era el contexto con el cual estaba Pablo tratando a su iglesia? De pronto en otras iglesias no se hablaba de que el hombre se negaba a su mujer, en otras iglesias no se negaba que ni se escuchaba, dice Pablo, de que un hombre se acostara con la mujer de su padre, no se hablaba de eso. Entonces, probablemente aquí sí era un aspecto distractor el hecho de que se hablara si la mujer debía o no debía cubrirse la cabeza, si el hombre debía o no debía cubrirse la cabeza, y cuál es ese contexto en el cual el Señor está trabajando allí. Resulta que las mujeres judías tenían por costumbre cubrirse la cabeza. Ella por costumbre, por devoción, se cubría la cabeza, y cuando se reunían juntos como culto, pues ellas lo hacían. Pero las griegas no. Las mujeres griegas no tenían esa costumbre, no se ponían el velo para absolutamente nada, no había necesidad. Entonces empezó a haber ese tipo de distracción en lo que la unidad se veía afectada. Se puso el velo, no se lo pone. Eso, mis hermanos, es lo que realmente aquí Pablo está atacando. No queremos que eso pase. Y dice el versículo 1: sed imitadores míos, esta es la Nueva Versión Internacional, sed imitadores míos así como yo lo soy de Cristo, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Entonces yo quiero, algunos sacan este pasaje y lo colocan en el capítulo anterior, yo quiero colocarlo para arrancar la enseñanza, y es mi actitud, y colóquenlo ustedes personal, mi actitud el día de hoy delante del Señor, delante de la iglesia, ¿es digno de imitar por otros o no? Yo quisiera que otros imitaran lo que estoy haciendo. Yo quisiera que otros tomaran las mismas actitudes, la misma posición y la misma reverencia que yo tengo para con el Señor. Porque, mis hermanos, hoy vamos a mirar es mi actitud delante del Señor en la congregación para adorarle. Cuando lleguemos al versículo 16 deberíamos tomar esa decisión. Yo quiero que mis hermanos y mis hermanas aquí congregados tomen la misma actitud que yo, sean imitadores de mí, porque en este caso Pablo lo dijo y tenía toda la autoridad. Sean imitadores de mí. ¿Cómo? Yo de Cristo. Es que a mí me gusta el casco, entonces imítenme, pónganse el casco. Eso no fue lo que dijo Pablo. Lo que él dijo: yo soy imitador ¿de quién? De Cristo. Ese es el fundamento en este caso, en esta mañana. Yo sé que hay muchas preguntas, yo sé que hay muchas inquietudes, pero lo vamos a mirar con base en nuestro culto de adoración. Y versículo 2 dice en la Nueva Versión Internacional: los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como las transmití, ¿cierto? En la Reina Valera, los que tienen la Reina Valera dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como yo las entregué. Entonces mire la autoridad de Pablo. Lo que yo voy a enseñar es
por autoridad de Dios a través del Espíritu Santo, escrito para nosotros hoy aquí en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1 en adelante. Es lo que el Señor dice. No hay mi palabra, no voy a sentar hoy mi posición, sino vamos a leer qué es lo que el Señor dice acerca de este tema tan especial en la iglesia. Entonces los alaba, Él les dice: yo realmente veo que ustedes, la intención de su corazón es hacer caso a la Escritura, obedecer. ¿Qué dice la Escritura? Si yo no lo hacía, no era porque estaba desobedeciendo abiertamente, sino porque no lo sabía. Pero ahora que lo sé, ¿qué debo hacer? ¿Debo obedecer o no debo obedecer? Nuevamente con el casco. Si se lo quiere colocar, está bien. La responsabilidad es personal. Personal. Nos reunimos juntos como iglesia para darle la gloria al Señor, y eso era lo que estaba en juego. Y no solamente eso, sino que Pablo sabía que esta filosofía se estaba infiltrando en la iglesia. ¿Cuál filosofía? La de empezar a mostrar si deberían, no deberían, qué dice la cultura, qué no dice la cultura, y empezar a dividirnos. Pero no es eso solamente lo que está en juego en nuestra congregación, sino el respeto por el cónyuge, la reverencia y actitud apropiada durante nuestra reunión dominical y nuestro enfoque de la palabra de Dios. Eso estaba en juego. ¿Queremos obedecer la palabra del Señor o no la queremos obedecer? Y habían algunos miembros de la iglesia que seguramente para ellos era muy importante este tema, pero había otros en los que no tenía relevancia. No es importante, está bien, pero había un riesgo: la unidad de la iglesia. Eso era lo que estaba en riesgo. Ni siquiera estaba en riesgo su cabeza. Está en riesgo la unidad de la iglesia, posibles conflictos, ¿qué debemos hacer? Y por eso Pablo escribe esta carta y les dice cosas que ellos deberían hacer. Y desde ya les dice: mire, los alabo, porque ¿saben qué? Ustedes quieren obedecer al Señor, y lo que está aquí escrito es lo que dice el Señor, punto. Desde ya estoy dándole gracias también a los hermanos hoy aquí pendientes, y las hermanas que ¿qué quieren? Hacer caso, obedecer al Señor. ¿Qué dice el Señor en esta escritura? Por eso la decisión hoy también en esta enseñanza es de ver en la escritura inspirada por Dios qué prioridades tenemos cuando nos reunimos como iglesia. ¿Cuál es nuestra prioridad? Versículo 3. Ahora bien, y aquí empiezan los problemas, porque en ese ahora bien es: ya les dije que soy ejemplo para ustedes y que ustedes los deben seguir. Ya los alabé porque ustedes están queriendo obedecer. Pero, ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios cabeza de Cristo. ¿Cierto? ¿Eso dicen sus Biblias? Bueno, pero Jaime, ¿cuál es el problema? Hasta aquí no hay problema. No hay problema, porque aquí estamos hablando acerca de la autoridad. Pero ¿sabe qué escuchan algunas mujeres? Algunas mujeres escuchan: yo soy inferior al hombre. ¿Y saben qué escuchan algunos hombres? Yo soy superior a la mujer. Eso es lo que escuchan. Ahí es donde viene el problema, mis hermanos y hermanas. Cuando no está hablando ni de superioridad ni de inferioridad, está hablando de autoridad. Eso es lo primero que tenemos nosotros que mirar. ¿Qué tan difícil es entender lo que acabamos de leer? Que Cristo es la cabeza del hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios cabeza de Cristo. No voy a preguntar si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, porque pues es lo que está escrito. Eso es lo que el Señor en este caso está diciendo. Pablo nos habla que en vez de estarnos mostrando un punto de superioridad o inferioridad, lo que Pablo nos muestra es un orden establecido por Dios. Un orden establecido por Dios, que si solamente se quedara ahí, bueno, estaría bien. Pero ¿saben qué? Él empieza a enseñarnos que hay una señal de que lo entiende. Creo que no tenemos ese problema con el bautismo. ¿Entiende que el bautismo es una señal visible del compromiso que tiene con Cristo? Sí. ¿Debo bautizarme o no debo bautizarme? Entonces esos son los puntos que está tratando aquí.
¿Debo hacerlo o no? Debo hacerlo. Pero aquí cuando está hablando Pablo acerca del mismo Dios, nuestro Dios, Él es la cabeza del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer. Un orden jerárquico, un orden de posición, no de autoridad. Y claro, Pablo es muy sabio a través del Espíritu Santo, creo que permitió que hoy pudiéramos también mirar este pasaje. Y Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, en esta iglesia creemos, ¿cierto?, en la Trinidad. Creemos que el Dios, el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son los tres iguales en esencia, iguales en gloria, iguales en honra. Y no estamos hablando quién será superior. ¿Será superior Dios o será superior el Señor Jesucristo? ¿O el Señor Jesucristo será superior al Padre? Hasta el momento, Jaime, tranquilo, eso no lo discutimos en esta iglesia, ¿cierto? El mismo Señor Jesucristo dijo: yo y el Padre uno somos, y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿cierto? Entonces, sí, son iguales. Pero cuando Pablo nos habla allí en Filipenses de que el Señor Jesucristo no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo al ser, ¿qué? Obediente. Al ser obediente. ¿Obediente a quién? Al Padre. Él se sometió a la autoridad del Padre. Si ve que sí es inferior. No, mis hermanos, no es inferior. Él se sometió voluntariamente al Padre en el plan de salvación. Dios mismo ideando ese plan de salvación por amor a nosotros. Juan 3:16, ¿quién lo dijo? No lo dijo el Señor Jesucristo, lo dijo el Padre. Pero ¿qué fue lo que hizo el Hijo? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Discutimos eso? El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, pero el Hijo se somete a la autoridad del Padre. No lo dudamos, ¿cierto? Estamos de acuerdo, estamos hasta ahí, está todo bien. Jaime, eso yo lo entiendo. Porque cuando hablamos de dependencia, cuando hablamos de subordinación, cuando hablamos de sometimiento, estoy hablando de una subordinación especial que el Señor ha dado. Y ese sometimiento es voluntario. Ese sometimiento es con devoción a Dios. El Hijo nunca dijo: no, yo como que. El Hijo obedece al Padre y lo ama. ¿El Padre ama a la iglesia? Claro que sí. ¿El Hijo ama a la iglesia? Claro que sí. ¿Nosotros amamos al Señor Jesús? Claro que sí. ¿Amamos la iglesia? Espero que la respuesta sea sí. ¿Amamos su iglesia? De igual modo, así como el hombre se somete a Dios, la esposa debiera someterse a su esposo. Y es lo que dice la Escritura. Con devoción, y devoción voluntaria. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. No es un asunto de importancia, no es un asunto de superioridad, no es un asunto de quién puede más y quién puede menos. No estamos hablando de eso. Está hablando de un orden especial que el Señor ha tenido. Entonces, Cristo es la cabeza de todo varón, y no solamente de los creyentes, porque ahora estamos diciendo: si yo a esa iglesia no vuelvo a ir, porque está diciendo que Cristo es la cabeza del varón. ¿De cuál varón? No de los que asisten a la iglesia. No, mis hermanos, Cristo es la cabeza de todo varón, y un día todo varón doblará la rodilla delante de él. Vuelvo y repito, ¿será eso para nosotros difícil? No. Pero así como el hombre es la gloria del Señor Jesucristo, dice que la mujer es la gloria del hombre. Es lo que dice la Escritura. No son grados de autoridad, es ese orden establecido por Dios. Y nuestro deseo es que como iglesia lo cumplamos.
cuando el Señor habló acerca del centurión y él dijo, quiero que sanes a mi siervo, y él le dijo, así como yo doy una orden y yo me someto a una orden y yo doy órdenes y otros se someten a mí, así, Señor, tú también puedes hacerlo. Y el Señor dijo, uy, ¿cómo tiene de autoridad este hombre? No, dijo, mire la fe de este hombre. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ver con obediencia. Y aquí él estaba demostrando su jerarquía. Yo soy un hombre bajo órdenes, pero también doy órdenes a otros. ¿Y cuál es el problema? Nuevamente, ninguno. Y en esa obediencia y en esa devoción es lo que el Señor reconoce como una posición alta de fe en este hombre. Él tenía muy claro lo que se debía decir. No debemos nosotros permitir que un asunto de autoridad se convierta en un arma para dividir la iglesia. No debemos permitirlo. Maridos, ¿dónde dice? Maridos, sometan a sus esposas. ¿Lo han visto ese pasaje? Maridos, hagan que sus esposas se sometan a ustedes. ¿Dice eso? No, mis hermanas, tranquilas, en ningún lado dice eso. Le dice al hombre que tiene que amar a su esposa. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuál es el problema? Yo no me pongo el velo porque no me someto a mi marido. Bueno, pero sí quiero que entienda usted que el hombre, y no me adelanto, ya Pablo lo va a decir, espero yo no decirlo, pero si nosotros queremos glorificar al Señor en este lugar, queremos que solamente la gloria de Dios esté en este lugar. ¿Cuál es la gloria del hombre? El Señor Jesucristo. Qué bueno que está aquí. ¿Y cuál es la gloria de la mujer? El hombre. Por eso debía cubrir su cabeza. Es lo que nos está diciendo Pablo, que deberíamos entenderlo, pero que como es tan complicado para nosotros, nos lo va a explicar de una manera más sencilla. Versículo 4. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Por eso no oramos, ni predicamos, ni lo hacemos con la cabeza cubierta, ¿cierto? Y eso los varones lo tienen claro. Mire, no nos cubrimos la cabeza por esa razón. Deshonramos a Cristo. Esto no era sencillo para los judíos. ¿Por qué? Ellos tenían una kipa. Esta me la trajo un amado hermano de Israel. Y la kipa se la ponen los judíos cuando van a nombrar el nombre de Dios. Ellos deben ponérsela. Yo fui a visitar una sinagoga judía. Adivinen qué me tocó ponerme. No adivinen. ¿Qué me tocó ponerme? ¿Y saben qué? La tienen a la entrada. Ellos saben que nosotros, que no somos judíos, no llevamos kipa, no la llevamos. Y al entrar nos dice, ¿usted dejó su cédula aquí para revisar todos sus antecedentes? Sí. ¿Quiere entrar? Sí. Yo tomo la decisión de si me la pongo o no, ¿cierto? Pues él toma la decisión si me deja entrar o no. Pero como yo sí quiero entrar, ¿qué hago? Uy, no, soy menos hombre. ¿Sí? No, mis hermanos, me la estoy poniendo porque para entrar me pidieron que lo hiciera. Es algo sencillo en obediencia, pero para los judíos en este momento y con este contexto a la iglesia en Corintio, eso era terrible. Eso era duro, acostumbrados a ponérsela y entrar como iglesia y que escuche que no se la debe poner porque deshonra al Señor. Mis hermanos, eso no era fácil para un judío. No era fácil. Por eso Pablo también tenía que escribirlo aquí. Entonces no es solamente para las mujeres. No debía cubrir su cabeza. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Seguimos. Versículo 5. En cambio, ¿cierto? El hombre, ¿es claro hasta ahora? El hombre no debe cubrirse la cabeza. En cambio, dice ahí en cambio, en esta versión,
Voy a buscar, la mayoría tiene Reina Valera 60 o NBI. Reina Valera 60, vamos a leer las dos por si dice otra cosa, ¿cierto? Capítulo 11, versículo 5. Pero, aquí dice en cambio, pero aquí dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Y aquí dice, en cambio toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. ¿Quién es la cabeza de la mujer? ¿A quién deshonra? Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos bien con la lección. La mujer, vuelvo y recuerdo, no estamos hablando ni de superioridad ni de inferioridad, estamos hablando de un orden establecido por Dios. De eso estoy hablando, no es más. Pero en particular, aquí en la iglesia de Corintio había algo que afectaba más, y era la cultura alrededor. Era la cultura. ¿Qué estaba pasando? Pues que las judías se lo ponían, las griegas no, pero había algo más externo que mostraba otra cosa. Pues que afuera las sacerdotisas o prostitutas de los templos eran calvas, se rasuraban la cabeza. Eso era lo que pasaba en el contexto allí en Corintio. Y afuera pues las mujeres usaban su cabello, eso era una gran diferencia afuera, ¿cierto? Era una gran diferencia, ya podrían diferenciar quién es prostituta, quién no lo es, simplemente porque era calva, esta no es calva, ella no lo es. Muy bien. ¿Qué pasaba en la iglesia si una mujer no se colocaba el velo? ¿Cuál era la señal que transmitía? Porque si el contexto es que la mujer debía colocarse el velo, porque es lo que dice, la mujer debe cubrirse. Ahora, hay dos opciones aquí. Una, cuando ora o profetiza, ¿cierto? Es lo que está, el contexto está diciéndonos. Cuando ora o profetiza en la iglesia, entonces decimos, bueno, aquí la mujer ni ora públicamente ni profetiza, estamos bien, ¿cierto? Si fuera solamente eso, estaríamos bien, perfecto. Pero lo que Pablo está diciendo más allá, más al fondo es, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es el principio? ¿Qué era lo que Pablo en este caso quería defender? Que la mujer no afrentara la cabeza de su marido. Si aquí culturalmente significaba que al ponerse el velo estaba diciendo que no lo afrenta, pues mujeres tranquilas, ¿cierto? Si usted no se coloca el velo, no quiere decir en esta cultura que usted afrenta a su marido, no es lo que quieren decir, ¿cierto? No es lo que ustedes quieren decir, no lo están afrentando. Pero si el principio es un punto de autoridad y de sometimiento, dice Pablo, debe haber una señal. Aquí deben entender, estoy hablando de Corintios, que si la mujer se pone el velo es porque toma en serio la palabra del Señor y se lo coloca para no afrentar a su marido. Y la que no se lo quiere poner, ¿qué pasa? Pues rasúrese, porque va a dar lo mismo. Van a pensar que es prostituta. Es lo mismo que va a pasar. Eso en el contexto de Corintio. ¿De qué sirve, mis hermanas, que se pongan el velo si no toman en cuenta la autoridad de Dios dada al hombre? ¿De qué sirve? De nada, no sirve. ¿De qué sirve que sí se lo pongan o no se lo pongan si el principio no lo entienden? ¿De qué sirve? La misma, de nada, no sirve de nada. Yo quiero obedecer, yo quiero entrar a la sinagoga y me dijeron que me lo pusiera. En ese momento para mí es suficiente. ¿Qué debemos nosotros hacer como iglesia, como señal para que el mundo afuera esté entendiendo que nosotros obedecemos y respetamos esa autoridad dada por Dios? Puede que hoy en día no sea el velo, y me estoy adelantando, puede que no lo sea. Primera, Romanos capítulo 16 dice que Pablo está pidiendo también que los hombres en la iglesia, las mujeres se saluden con ósculo santo, ¿cierto? Eso es lo que dice la Reina Valera, pero la nueva versión ya nos dice claramente que es un beso santo. ¿Y qué hicimos durante la pandemia?
desobedecer. Bueno, desobedecimos dándonos el pico, ¿cierto? Pero ¿qué si obedecimos? ¿Cuál es el principio, mis hermanos? El principio es que nos tratemos con cortesía, que obedezcamos, que estrechemos esas, y si para algunos era darnos el puñito, ¿cierto? Entonces ya, en vez de ósculo, dense un puño santo. No sé qué podríamos decir, pero nuevamente, ¿qué es la cultura? Pero ¿cuál es el principio? Dice Pablo en Timoteo: a todos los hombres les pido que levanten manos santas cuando oran. ¿Cuántos lo hacemos? ¿Cuántos levantamos manos santas cuando estamos orando o dándole la gloria al Señor? Muy pocos. Eso quiere decir que entonces, bueno, en esta cultura ya no debemos hacerlo. Mis hermanos, no, en ninguna manera. Debes decir que cómo estoy yo levantando mis manos sin ira ni contienda, porque es lo siguiente que dice Pablo. Bueno, ya terminó la pandemia, ahora sí nos podemos dar el ósculo santo, ahora sí obedecemos. Mis hermanos, ¿cuál es el principio nuevamente? Y ahí es donde yo quiero que nos enfoquemos. Un diseño de autoridad dado por Dios a su iglesia que deberíamos obedecer. Una expresión de amor, de fraternidad, de compasión, de compañerismo, de autoridad. Versículo 6. Y seguimos con el problema. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. Nuevamente, hermanos, ¿entendemos hasta aquí esta escritura? ¿La tenemos clara? Muy bien. ¿Tendrá la misma aplicación el velo como señal en el tiempo de Corintio al nuestro? Probablemente no, probablemente no. Hoy veo mujeres con velo que no se someten a su marido, y vemos mujeres sin velo que se someten a su marido. Pero como el principio es el que tenemos que obedecer, ¿cómo deshonra usted a su esposo? Mire, es fácil. Hay 10 reglas, no sé, las mujeres de pronto pueden escribir más, pero hay muchas razones por las cuales pueden deshonrar a su esposo: mirándole mal, ¿cierto? Gritándole, ¿cierto? Entonces se pone el velo pero le grita al esposo. ¿Está cumpliendo el principio? No, no lo está cumpliendo. Debe honrarle, debe guardar lo que el Señor está diciendo a través de Pablo en la escritura. Versículo 2 de 1 de Corintios 11. ¿Cómo honrar a su esposo? Porque cuando usted está tomando esa actitud de humillar a su esposo, de darle ese codazo que le duele aquí en la otra de las costillas falsas, ¿cierto?, que quedaron ahí, le duele profundamente. ¿Eso honra o deshonra a su esposo? Y cuando ustedes ven en una esquina a la esposa haciéndole así, es porque o él no habla, ¿cierto?, y le está hablando con señas, o están peleando, ¿cierto? ¿Y qué dice eso de su marido? ¿Qué hacemos en medio de la iglesia para no distraernos con esas cosas? Porque hay muchas maneras en las que la mujer puede traer deshonra sobre su esposo, y una de ellas puede ser la forma en que se vista cuando viene o fuera, porque deja que muchos hombres vean lo que solo su marido debería ver. Empecemos por ahí. ¿Eso deshonra a su esposo? Bueno, pregúntele. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el principio? Honrar a su esposo, honrar la palabra del Señor, darle la gloria a Él. Eso es lo que queremos. Y aquí en Corintios dice que la señal de que sí lo hacía era colocándose el velo. Esa es la señal. No quiero ponerme el velo. Bueno, los demás lo van a tratar como si fuera una prostituta. Tenga cabello o sea calva, va a ser igual si no se pone el velo. Eso es lo que Pablo les está diciendo a estas mujeres aquí en Corintios. ¿El hombre debe cubrirse la cabeza? No, yo no pregunté. ¿La mujer debe ponerse el velo para que el silencio no se sintiera?
Pero es claro para el hombre que no debe cubrirse la cabeza. Es muy claro. Pablo dijo que esto debería hacerse. Y si había alguna en medio de la iglesia que quisiera decir, no me someto a mi marido, no me someto, pues está mostrando lo mismo que hace una mujer que no conoce del Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces de nada le sirve o ponerse el velo o no ponérselo. Si siendo creyente dice que no se somete a la autoridad de su esposo en su casa, en la iglesia, en medio de esta sociedad que quiere tergiversar las cosas en nuestro género. Pero vamos para allá. En aquella época, las mujeres con falta de moralidad no se cubrían la cabeza. Hoy, ¿qué sería? ¿Cómo puede la mujer demostrar que se somete a la autoridad de Dios dada al hombre? ¿Cómo lo hace? Porque hay una cosa clara: debe haber una señal clara. Eso es lo que significa. Porque, mis hermanos, yo creo que, y para los líderes, si alguien dice, yo conozco del Señor, amo al Señor, pero no quiero bautizarme. Yo conozco del Señor, amo al Señor, pero no quiero someterme a mi marido. ¿Haríamos lo mismo? Muy bien. Por eso es mejor que estos temas los predique alguien fuera de la congregación. Eso es parte. Gracias a los líderes por invitarme. Muy bien. Entonces, pero es claro que cuando nosotros no nos cubrimos la cabeza le estamos dando la gloria a Dios. Que cuando la mujer se cubre la cabeza le está dando la gloria a su marido. Eso es el objetivo. Y juntos como iglesia queremos darle la gloria a Dios. ¿Cómo le damos la gloria a Dios? Obedeciéndole. Dice Pablo prácticamente, esto es normal, esto es natural. La señal que existe en el velo realmente como principio es ese: darle la gloria al Señor. Muy bien, versículo 8. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, ¿cierto? Creemos en Génesis capítulo 1, 2, 3, ¿cierto? Creemos en la Biblia, creemos que toda está inspirada, y ahí nos está diciendo que el hombre fue creado primero. Nuevamente, ¿es que es superior? No. Punto de autoridad, no de superioridad. Y perdónenme, lo recalco cada rato, porque no quiero que eso esté en sus cabezas. El hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Versículos 9 al 11 dice: ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer tiene autoridad sobre su cabeza. Sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Versículo 12. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? En el contexto de Corintios, ¿qué diríamos? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Entendimos? ¿Qué debería hacer la mujer? Cubrirse la cabeza, ¿cierto? Es lo que está diciendo, y ese es el orden natural. Mire la autoridad que Dios da. Es tan específica que nos lleva hasta el origen, a la creación, antes de que el pecado entrara. Antes. Escuché a un hermano que dijo: yo no veo a una Eva diciendo: ¿elefante? ¿Por qué le pusiste elefante? No, eso parece un toro. ¿Toro? No, eso parece una jirafa, cámbiale el nombre. Creo que eso no fue lo que pasó, ¿cierto? Bueno, no está escrito. ¿Por qué? Porque la mujer sabía de quién era la autoridad. Ella sabía el orden establecido por Dios. Y es más, tuvo que haber sido Adán el que le contó a Eva qué árbol del huerto no debería tocar. Y ella lo único que tenía que hacer era ¿qué? Caso. Muy bien. Eso era lo que tenía que hacer. Eso fue lo que el Señor estableció, un orden de autoridad. Y aquí Pablo nos lo recuerda de una manera tan sencilla. Ven esto en la creación, dice allí. Es lo que están haciendo.
La mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, y esta es la parte difícil. ¿Por qué? Por causa de los ángeles. Yo entiendo la cultura, entiendo los problemas en mi casa, yo entiendo lo que estaba pasando, pero por causa de los ángeles, Pablo, esto es complicado. ¿Qué causa con los ángeles? Bueno, mis hermanos, creo hay muchas interpretaciones, leí muchas, pero parte de lo que sí entendemos es que en medio de esta creación, los ángeles de Dios están viendo el objetivo, el propósito de Dios para con su pueblo, su iglesia, y están viendo cómo fueron ellos creados de una manera tan especial, un poco superior que los hombres, ¿cierto? Pero ellos fueron creados para obedecer, y ahorita me acuerdo que los querubines cubren su rostro, ¿cierto? Ellos cubren su rostro y cubren sus pies. Ellos están a la expectativa de qué es lo que el hombre y la mujer hacen en medio del culto, cómo adoran al Señor, cómo el propósito de Dios con estas personas que son perdonadas, son justificadas, pero no glorificadas, y le dan la gloria a Dios. Ellos lo tienen claro porque para eso fueron creados. Pero el hombre, teniendo la oportunidad de no hacerlo, teniendo la decisión de no hacerlo, lo hacen. Y ellos están expectantes. Yo no sé si ustedes han escuchado, canta como un ángel. Y aquí también cantan como ángeles, y los ángeles como que se callan, están cantando los humanos, ¿cierto? Pareciera, ojalá que así fuera. ¿Tenemos mejor voz que ellos? Yo creo que no, pero ellos están expectantes, y yo creo, realmente mis hermanos, creo que ellos están mirando la actitud de la iglesia para con un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, que escogió a estos hombres miserables, pecadores, que los salvó para formar su iglesia, para que juntos los domingos lo adoren. Eso es lo que ellos están mirando. Nuevamente repito el 1, yo soy, delante de los ángeles, ¿soy ejemplo o no? Pero sí había un problema en la iglesia, y un problema que tenemos el día de hoy, y es la identidad de género. Eso es complicado, es complicado. Pueda que ya no nos diferenciemos si se ponen velo o no se ponen velo, pero ahora es difícil diferenciar hombres de mujeres. Es difícil. Y no está en la naturaleza de Dios, no está en su creación. Tengamos eso en mente un rato. Dice versículos 14 y 15: ¿no les enseña el mismo orden natural de las cosas, que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que en una que es una gloria para la mujer llevar el cabello largo? Es que a ella se le ha dado su cabellera por velo. Pablo, no lo entendí. Me dice que sí me cubra, que no me cubra, ¿qué debo hacer? La naturaleza misma no nos muestra, dice allí, que el hombre debe tener el cabello corto. Vamos al contexto de Corintios. ¿Sabían ustedes que los hombres, no sé si la palabra exista, prostitutos, tenían el cabello largo? ¿Saben por qué? Querían engañar a los hombres. Ese era el objetivo. Y dice Pablo, ¿no les dice la naturaleza que eso pasa? ¿Sucede lo mismo hoy con nosotros? Yo creo que no. Y encontramos culturas, si nos vamos a predicar el evangelio al Ecuador, vamos a ver a todos los ecuatorianos con el cabello largo. Entonces colocamos un letrerito en la puerta: si trae el cabello largo, no entre. ¿Sí? Creo que la respuesta es no. ¿Qué tan largo? ¿Cuánto es largo? Yo estoy mechudo con respecto a unos hermanos aquí, sí, ¿cierto? Nuevamente, el punto es qué tan largo o qué tan corto. Dice la naturaleza misma lo muestra. Que usted se identifique como mujer, que usted se identifique como hombre, como varón. Eso es lo que está diciendo. Hoy en día, varones, sí, claro que sí. En nuestra cultura, muchos hombres hoy en día cabello largo. ¿Y por eso decimos que no son varones?
La respuesta es no. Claro, nosotros seguimos siendo prejuiciosos. Dios ha establecido una diferencia entre nosotros. Si esa diferencia hoy en día fuera cabello largo o fuera corto, sería sencillo. Pero mis hermanos, no es la diferencia. Tenemos que esforzarnos, tenemos que identificarnos, tenemos que mostrar señal visible delante de la iglesia, delante de los hombres y de los que llevan testimonio. Contexto judío: una mujer está peleando con su marido. Contexto de Corintios: una mujer peleando con su marido, no se quiere poner el velo, pero sale a la calle a predicar del evangelio. ¿Qué van a decir en la calle? ¿Esta prostituta está compartiendo el evangelio? Eso es lo que hubieran pensado en ese tiempo. Hoy, ¿esta es la mujer que le pega a su marido y está predicando que va a la iglesia? Ese es el contexto a hoy. Esta mujer no hace sino, los gritos los escuchamos. Y esta familia dice que es cristiana. Sí, pero en la iglesia nos tratamos bien. Mis hermanos, ¿cuál es el principio? Y si entendiéramos el principio, no habría discusión entre nosotros ni entre las iglesias del Señor. Pero también otra vez me estoy adelantando. ¿Cuál es la gloria del varón? El Señor Jesucristo. ¿Cuál es la gloria de la mujer? El varón. Demuéstrelo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Demuéstrelo. Demuestre que usted se somete a lo que Dios está diciendo allí en su palabra. Respeto, autoridad, alabanza. Versículo 16. Pablo sabía que ustedes van a argumentar, y sabía que los de Corinto iban a argumentar. Él lo sabía, él lo tenía claro. Yo sé que no les va a caer bien a todos, seguro que sí. No. Voy a colocar el versículo 16, ¿cierto? Hasta aquí la enseñanza estaría a medias. ¿Listo? Versículo 16. Ahora sí. Si alguno insiste en discutir este punto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Y la Reina Valera: con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Entonces, hemos aprendido acerca de la autoridad de Dios y hemos aprendido de cómo mostramos, cuál es la señal con la cual nosotros mostramos que nos sometemos a la autoridad de Dios. Como iglesia lo entendemos, pues bueno, no lo discutimos, así como no discutimos si sí puede haber sexo entre madrastra e hijastro. No lo discutimos. Bueno, este tema no lo discutimos. ¿Por qué? Porque para nosotros es normal, para aquí en Colombia hoy 2022, si el velo es señal de autoridad, qué bueno que lo use. Si usted cree que la señal delante de Dios, delante de los hombres, es que usted se está sometiendo a Dios, bueno, que sea evidente. Varones, compórtese como varones del Señor. Esa es una señal. Amando a su esposa, respetando a su esposa, tratándola como a vaso más frágil. Eso es ser un varón. Mujeres, ¿quieren demostrar en esta sociedad que ustedes son mujeres que se someten voluntariamente a Dios? Respeten a su marido. Busquen, aprendan cómo amarle. Que esa sea la señal de esta iglesia. Que esa sea la señal que le damos al mundo de que en este lugar el varón se comporta como varón y la mujer como mujer. Si ustedes van a cualquier otra iglesia de las nuestras, dice Pablo, si van a otra iglesia del Señor, ustedes se van a dar cuenta. Quienes alaban al Señor, quienes buscan al Señor. Por eso este tema no lo discutimos. Vayan a cualquiera de nuestras iglesias y ustedes van a ver fácilmente quienes se someten a la autoridad de Dios. ¿Y en cuál iglesia? Que en últimas es eso. ¿Cuál de las iglesias realmente cuando se reúne le da la gloria a Dios?
que ellos no quieren tener la gloria para sí. No quieren que haya otra gloria aquí en la iglesia que esté chocando contra la gloria de Dios. Y si de esa manera, colocándose el velo, la mujer lo demuestra, bienvenido el velo. Y no tenemos la autoridad ni para decir que sí se somete o no se somete. Si me pongo el casco, ¿ustedes creen que soy motociclista? ¿O que soy piloto de avión? No, ni idea. Lo único que ustedes saben fue, vino en bicicleta. Esta es una señal de que vine en bicicleta, mis hermanos. Eso es sencillo. No hay que enseñarle ni a los niños. ¿Cuál es la señal que usted tiene, mujeres? De que se somete a su esposo voluntariamente. ¿Cuál es la señal, varones? De que ustedes son la gloria del Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos preocuparnos. Les iba a dar mi posición, pero ya no alcanzo. Entonces, vamos a orar. Nos ponemos de pies. Amado Señor, hoy delante de ti, juntos, reunidos como tu iglesia aquí en Aposento Alto 140, queremos realmente demostrar que toda la gloria, que toda la honra es para ti. No queremos ni colocar nuestras posiciones ni nuestros pensamientos, que podrían ser muy buenos, pero no es lo que queremos. Queremos que en esta tu iglesia sea tu palabra la única que se enseña. Mi Señor, yo te pido que estés hablando a cada uno de los corazones de los hermanos aquí, para que puedan entender claramente tu palabra, que sea tu espíritu la que ilumine a cada uno. Gracias, mi Señor, por estas palabras. Gracias porque si están escritos estos 16 versículos, es por algo muy especial. Tú quieres de tu iglesia obediencia, mi Señor. Gracias por todos mis hermanos, por la disposición de su corazón. Gracias por haberles permitido estar hoy aquí en este lugar. Gracias por la actitud que cada uno de ellos tienen para venir a reunirse juntos como iglesia. Gracias por los hermanos que no pudieron venir, pero que se conectaron también desde fuera. Bendícelos, bendícenos, Señor. Bendice tu palabra. En tu nombre santo, mi buen Señor. Amén. Bueno, mis hermanos.